El documento que les voy a presentar hoy es una continuación de un trabajo que se hace en, en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Guatemala. Eh, es acerca de cómo identificar los choques estructurales, eh, si son choques de oferta o demanda, para el caso de Guatemala. Eh, las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad únicamente del autor y no necesariamente representan la opinión del Banco de Guatemala o de sus autoridades. Em, bueno, inicialmente el objetivo principal de este documento de investigación es poder distinguir el origen de las presiones inflacionarias. Es decir, si dichas presiones inflacionarias son causadas por un shock de oferta o por un shock de demanda. Utilizando dos metodologías que se han utilizado en la literatura anteriormente, como son Blanchard-Anquart y restricción de signos. Entonces, utilizando ambas metodologías, lo que trató el paper fue determinar la contribución de los shocks de oferta y de demanda en un modelo simplificado. Entonces, utilizamos nuevamente Blanchard-Anquart, la metodología Blanchard-Anquart, que es una metodología que considera el largo plazo, y la metodología de restricción de signos, que básicamente lo que hace es imponer la dirección o el movimiento tanto de la variable de inflación como en este caso la variable de consumo que estamos utilizando como proxy para el producto, y con base en ello definir si es un shock de oferta o un shock de demanda. Entonces, con un poquito de background, la primera metodología que aplicamos fue Blanchard-Anquart, y bueno, los autores estimaron un modelo estructural de vectores autoregresivos, en el caso de ellos utilizado para el desempleo y el crecimiento del producto. Y bueno, y el principal supuesto en esta metodología es que los shocks de oferta tienen únicamente un impacto de largo plazo en el producto, mientras que los shocks de demandas se dejan libres. Entonces, con base en este supuesto es que se hace todo, se va a utilizar el análisis desde la estimación del VAR hasta el encontrar la descompresión histórica de choques. La segunda metodología que se utilizó fue la de restricción de signos, utilizada por Public 2005. Y bueno, y en este caso, ellos utilizaron esta metodología para analizar el efecto que tenía eh, la política monetaria sobre el producto, utilizando datos mensuales desde enero de 1995 hasta diciembre del 2003. Y bueno, y de nuevo, los supuestos de esta metodología son, en forma resumida, un shock de oferta va a generar un impacto positivo en el producto, mientras que va a tener una reducción en la inflación, mientras que un shock de demanda va a incrementar tanto el producto como la inflación. Entonces, esos serían los supuestos más importantes de la restricción de signos, y en este caso lo que se hace con con la metodología de restricción de signos es imponer la restricción al modelo para luego obtener eh, las funciones de impulso-respuesta y luego generar la descomposición histórica de choques. En el documento utilizamos datos trimestrales con una muestra del 2009, primer trimestre, al 2018, el cuarto trimestre, utilizando de nuevo la inflación y el consumo como un proxy para el producto. Y bueno, como el objetivo era básicamente analizar ambas metodologías e implementarlas para poder determinar eh, la trayectoria de la inflación en Guatemala, utilizamos solamente para el caso de Blanchard-Anquart dos variables: la variación interanual del consumo y la variación interanual de la inflación, que es la medida oficial que tenemos en el Banco de Guatemala. Posteriormente, cuando se hace el análisis de restricción de signos, ya incorporamos una nueva variable, que es la variación interanual de la tasa de interés de reportes, ¿verdad? Como proxy para la tasa de de política, dado que en Guatemala desde el 2005 se ha implementado inflation targeting.
para el caso de restricción de signos. Entonces, un breve resumen de setup del modelo, o de la construcción del modelo, pues iniciamos con un modelo var 1, ¿verdad? Donde ZT pues es el vector que tiene únicamente las dos variables a tomar en cuenta, como es el consumo y la inflación. Eh, y epsilon sub t pues serían tanto los choques de oferta como de demanda. Hicimos la estimación inicialmente con un rezago, pero bueno, posteriormente se hicieron para diferentes rezagos y utilizando los test estadísticos se determinó que el primer rezago es el más apropiado para poder hacer la estimación. Bueno, con base en este modelo, el siguiente paso es colocarlo como un vector autoadhesivo de promedios móviles, ¿verdad? Y donde f sub 1, que sería la matriz del primer momento, es la que define o la que contiene la restricción de la metodología, ¿verdad? Que es el cero que está en la primera fila y segunda columna, que es lo que define que el shock de demanda no tiene un efecto a largo plazo sobre el consumo, en este caso. Entonces, ese sería el supuesto básico de este modelo. En una forma breve, ¿en qué consiste la metodología de restricción de signos? Para los pasos a seguir para poder estimar el modelo estructural, de bar estructural, utilizando la restricción de signo, es primero estimar el modelo y utilizando la descomposición de Cholesky. Es decir, se estima el modelo bar y inicialmente se captura la matriz de varianzas y covarianzas de Cholesky, tal cual. Pero luego esa matriz de varianzas y covarianzas de Cholesky se tiene que ajustar utilizando una matriz ortonormal o ortogonal, que es la que contiene en sí mismo la restricción de los signos que queremos que cada una de las variables de interés tenga. Y bueno, y como les comenté, en este caso vamos a imponer que un shock de oferta va a incrementar el producto y disminuir la inflación, mientras que un shock de demanda va a incrementar tanto el producto como la inflación. Entonces, esos serían los supuestos de este modelo. Indudablemente, cuando estamos imponiendo nosotros esos supuestos, lo que estamos haciendo es diciéndole al proceso de simulación que capture únicamente las funciones de impulso-respuesta generadas por el modelo SBAR que, que cumplan con esas restricciones, que sería, digamos, el próximo paso, ¿verdad? O sea, generar diferentes funciones de impulso-respuesta a través de simulaciones, chequear que los signos que nosotros colocamos inicialmente sean los correctos y guardar esos parámetros de la función de impulso-respuesta, ¿verdad? Luego, una vez, digamos, que se generan esas funciones de impulso-respuesta y se guardan los parámetros, se captura los parámetros y se genera unas impulso-respuesta promedio o medias de toda la simulación. Y esas serían las que nosotros utilizaríamos para luego generar la descomposición histórica de choques. Caso de Guatemala. Bueno, y luego iniciamos con Blanchard-Anquart, la metodología Blanchard-Anquart, y de nuevo estimamos un modelo utilizando únicamente dos variables y una constante con un rezago, donde lo que podemos ver rápidamente es que en la ecuación de producto, pues bueno, eh, tanto la constante como su rezago son estadísticamente significativas al 5%, mientras que en la de inflación, de igual forma, la constante como el rezago también son estadísticamente significativas al 5%. Bueno, y nos damos cuenta que al menos la ecuación de producto, al menos con el R cuadrado no ajustado, tiene un 76.53, mientras la inflación un 38.91%. Utilizando esta estructura de largo plazo para el producto. Y bueno, y lo importante es chequear que se cumpla en la impulso respuesta los supuestos que habíamos tomado como dados para este modelo. Y bueno, y el shock 1 es el shock de oferta en este caso, y el shock 2 es el shock de demanda. Y vemos que, bueno, sí, para el consumo, que es el precio del producto, un shock positivo incrementaría el producto y disminuiría la inflación. Y sería, bueno, en el caso del producto es estadísticamente significativo
al menos hasta el sexto periodo. Y en el caso del shock 2, que sería el shock de demanda, pues nos damos cuenta también que aumenta tanto el producto como la inflación, y aquí sí son estadísticamente significativos ambos choques, ¿verdad? Analizando los intervalos de confianza. Entonces quiere decir que de alguna forma sí se capturó en la función de impulso-respuesta en los supuestos del modelo inicial. Luego, con base en eso, ya podemos empezar a hacer el análisis de los choques, haciendo una descomposición histórica de la inflación, ¿verdad? Bueno, y lo que aparece acá es, primero, la gráfica que vemos acá, pues ya es la serie de inflación reconstruida, en el caso de Guatemala. Y tenemos que los shocks de oferta son los azulitos o ojos celestes que están acá, que como podemos apreciar, bueno, su contribución es pequeña. Los shocks de demanda sería en la parte naranja, ¿verdad? Que aparece acá, que tiene, al parecer, tiene una contribución mucho más grande que los shocks de oferta, pero nos damos cuenta que la parte que aparece como en amarillo es la que captura las condiciones iniciales y la media del proceso. Entonces, yo coloqué además de la gráfica anterior, otra gráfica en la cual se muestra de nuevo la descomposición histórica de choques de la inflación, pero en este caso ya se quita, le quité las condiciones iniciales y la media y la gráfica, solamente para ver con un poquito de más, no sé, claridad, que usando esta metodología, con base en los supuestos de Blanche-Arancois, eh, los choques de demanda tienen una preponderancia en la mayoría de la muestra, tomada en cuenta que era del 2009 primer trimestre a 2018 cuarto trimestre. Entonces eso nos va dando más o menos una idea de por dónde iría el análisis final. Eh, se hace el mismo proceso, pero utilizando ya la restricción de signos, que en este caso tenemos tres variables, siempre el consumo, la inflación, y tenemos una tercera que es la tasa de interés de reportos de 1 a 7 días como proxy de la tasa libre de política en el caso de Guatemala. Y lo que vemos es que nuevamente tenemos en la primera ecuación que representa el producto, tanto la constante como el rezago de ella misma, como la tasa de interés rezagada son estadísticamente significativas, mientras que en la ecuación de la inflación, pues de nuevo, tanto la constante como su rezago, como el rezago de la tasa de interés también son estadísticamente significativas, y observamos que el R cuadrado es mayor que en el caso de Blanche-Arancois, pero por supuesto, en este caso, eso puede ser explicado por el hecho de que tenemos una tercera variable incluida en la estimación del modelo. Posteriormente tenemos que generar de nuevo las impulso-respuestas, tanto para el shock de oferta como para el shock de demanda. Iniciamos primero con el shock de oferta y lo analizamos únicamente para las variables de interés, ¿verdad? Un shock de oferta debería de tener un impacto positivo sobre el consumo y también se tiene y es estadísticamente significativo en la mayoría de la muestra, si no es en toda, ¿verdad? La muestra. Y en el caso de la inflación, al inicio tiene un impacto negativo, pero luego va creciendo y se vuelve positivo, pero por lo menos inicialmente se obtiene el signo que se requiere. Bueno, y en el caso de la tasa libre de política, pues el choque es negativo al inicio. Luego tenemos eh, las impulsos respuesta del modelo con el choque de demanda, ¿verdad? Y donde tenemos que chequear nuevamente que los supuestos se cumplan que nosotros impusimos inicialmente, y lo vemos otra vez para el caso del consumo, que es el proxy del producto, un shock positivo de demanda incrementaría el producto, y el cual es estadísticamente significativo a lo largo de toda la muestra. Y con la inflación también es positivo, en una gran parte, al menos en los primeros 5 periodos, y estadísticamente significativo, lo cual quiere decir que los supuestos que nosotros utilizamos para poder estimar a través de simulaciones eh, el impacto que tiene tanto un shock de oferta y demanda se cumple. Entonces el siguiente paso sería hacer nuevamente lo que se hizo con Blanche-Arancois y poder determinar si existe consistencia en los resultados o ellos difieren dependiendo de la metodología a utilizar. Y bueno, y nuevamente los shocks de oferta en este caso son la contribución de los shocks de oferta para la inflación. Son los azulitos o celestes, que se miran un poco pequeños, aunque probablemente un poco más grandes
que en el caso de Blanchard-Anquart, pero son los shocks de demanda los que, al parecer, en la mayor parte, pero no en toda la muestra que se toma, contribuyen más a la trayectoria de la inflación. Y de nuevo, la parte amarilla que aparece acá son las condiciones iniciales y la media del proceso. Y acá tenemos de nuevo la gráfica de inflación ya reconstruida, ¿verdad? O sea, la gráfica de inflación reconstruida tendría que ser igual a la suma de los choques de oferta, de demanda y el baseline, que serían las condiciones iniciales y la media del proceso. Entonces, inicialmente, al menos en una primera vista, nos damos cuenta que probablemente utilizando restricción de signos, las contribuciones son más grandes, es decir, que el baseline captura menos. Pero eso de nuevo puede ser explicado por el hecho de que estamos utilizando una tercera variable para explicar restricción de signos. Bueno, y acá nuevamente lo que se hizo en el estudio fue quitar tanto el baseline como la variable reconstruida para ver con mayor claridad únicamente la contribución de los choques, em, tanto de oferta como demanda, en el caso de la inflación. Y nuevamente nos damos cuenta que en la mayoría de la muestra, utilizando la metodología de restricción de signos, los choques de demanda tienen una mayor contribución que los de oferta. Los de demanda nuevamente son los naranjas, ofertas son los azules, salvo algunos casos, como por ejemplo en la parte de 2014 Q1, probablemente 2014 Q4, donde los shocks de oferta tuvieron mayor predominancia, pero en la mayoría de muestras se ve de nuevo que la contribución de la inflación podría ser explicada más eh, con los choques de demanda que con los choques de oferta, en el caso de Guatemala. Bueno, y luego se colocó un análisis comparativo entre la contribución, tanto en el caso usando metodología de Blanchard-Anquart como utilizando restricción de signos del shock de oferta en la explicación de la trayectoria de la inflación. Única, solamente, digamos, colocar la contribución de ambos sin colocar la trayectoria de la variable reconstruida ni tampoco el baseline. Y lo que podemos darnos cuenta es lo que estamos, digamos, platicando, que, bueno, en este caso, las barritas azules son la contribución del shock de oferta a la inflación utilizando Blanchard-Anquart, mientras que las varitas naranjas es la contribución del shock de oferta a la inflación utilizando restricción de signos. Y bueno, nos podemos dar cuenta que en la mayoría de la muestra, pero no en toda, se puede ver una mayor contribución eh, del shock de oferta utilizando restricción de signos que utilizando Blanchard-Anquart, aunque no en toda la muestra, ¿verdad? Que es básicamente lo que habíamos platicado inicialmente. Eh, y luego se hizo lo mismo, ¿verdad? Se hizo una descomposición histórica de choques para ver la contribución tanto del shock de demanda en el de Blanchard-Anquart como en Time Restriction y vemos algo similar. Vemos que de nuevo la parte naranja, ¿verdad? Es utilizando restricción de signos y la parte azul utilizando Blanchard-Anquart y se ve que en la mayoría, pero no en toda la muestra, al parecer restricción de signos genera una mayor contribución o, digamos, utilizando restricción de signos, el shock de demanda explica más el comportamiento de la variable de interés, que en este caso sería la variación interanual de la inflación, en el caso de Guatemala. Perdón, Juan Carlos, te Sí, quedan sí. 2 minutitos. Ok, gracias, Randa. Y entonces, bueno, como conclusiones finales, lo encontramos evidencia empírica de que un shock de demanda explica más la trayectoria de inflación que un shock de oferta utilizando ambas metodologías, es decir, restricción de signo como Blanchard-Anquart. Indudablemente, este es un seguimiento de un trabajo que se ha venido realizando y al cual se le puede incorporar más cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ya que tenemos la base inicial, es decir, ya que consideramos el producto de la inflación, podemos agregar variables de control que podrían enriquecer un poco más la explicación en ambas metodologías de la contribución de cada choque a la inflación, ¿verdad? Entonces, es, esta es una de las cosas que se podrían agregar, ¿verdad? Colocar variables de control a cada una de las metodologías, eh, pero, pero
Ya mi presentación, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Voy a pedirle a Wilfredo a ver si nos puede dar sus comentarios. Ok, buenos días, es un placer saludarles. Habría breves comentarios sobre el documento en 4 partes. La primera es la naturaleza de la investigación y la metodología utilizada, las innovaciones y el aporte técnico del documento, las oportunidades de ampliación y la aplicación, y finalmente algunos puntos a considerar en el futuro. Respecto a la naturaleza de la investigación, el documento es prácticamente un informe de corte macroeconómico que se basa en metodologías de series de tiempo, en específico en la construcción de un vector autorregresivo estructural. Como sabemos, las investigaciones macroeconómicas tienden a tener sesgo hacia las metodologías de series de tiempo. Y el objetivo principal que se plasma en el documento es determinar cuál de los 2 choques planteados, un shock de demanda agregado, de oferta agregada, tiene mayor incidencia en las presiones inflacionarias para el caso específico de Guatemala. Para tal fin, el autor utiliza 2 abordajes. Uno que es de restricciones de largo plazo, basándose en los documentos de Blanchard y Qua de 1988, que hacen un experimento muy similar donde utilizan choques de oferta y demanda agregada para ver los efectos sobre el crecimiento económico y el desempleo, en el caso de ellos particularmente. La conclusión final de ese documento es que la demanda tiene efectos de corto plazo, que son permanentes tanto en el crecimiento económico como a nivel de desempleo, y la oferta agregada tiene efecto permanente en el crecimiento económico, no así tanto en el desempleo. También el autor menciona otros documentos interesantes, como el de Cover et al. Del 2006 y el de Anderson Hunter del 2007, que son ampliaciones de Blanchard y Qua del 88. Con la diferencia, por ejemplo, que el de Cover et al. Del 2006 sustituye el desempleo por la inflación, que es algo que también está utilizando el señor Juan Carlos Arriaza en este documento, donde el interés es la inflación más que el crecimiento económico. Para la investigación se utilizaron 3 variables para construir el vector autorregresivo estructural, que son la variación interanual del consumo, la inflación y la variación interanual de los fondos de recompra. Es importante mencionar que las 2 primeras variables, la variación interanual del consumo y la inflación, se utilizaron para el primer enfoque, que son las restricciones de largo plazo, y la variación interanual de fondos de recompra se utilizaron para el segundo enfoque, que es el Design Restrictions. Este segundo enfoque, según lo expuesto en el documento por el señor Juan Carlos Arriaza, se basó principalmente en los autores como ser Ulick del 2005, que es uno de los primeros que utiliza, digamos, esta metodología, que a través de descomposiciones de Cholesky implementa restricciones de signos, o sea, de la dirección que toma la función de impulso-respuesta respecto a los choques, directamente a la matriz de innovación. Lo interesante es que en el documento que se presentó hace unos minutos tiende a utilizar más el abordaje que hace otros autores como Fry y Pagan del 2011, que utilizan la construcción de matrices. Bueno, se utiliza una metodología de las matrices de rotación de Given para no solo restringir con los signos, sino que crear múltiples o, digamos, generar múltiples funciones de impulso-respuesta y escoger aquellas que cumplen con las direcciones o con los signos esperados. Entonces, digamos que este es el enfoque principal que hace el documento. Podemos seguir a la siguiente filmina. Respecto a la innovación y el aporte técnico, si bien es cierto, me tomé la libertad de revisar otros aportes similares que se han hecho en la región, y hay ciertas investigaciones que tienen una naturaleza similar. Por ejemplo, trabajos que se hicieron el año pasado en
en Costa Rica por el Banco Central de Costa Rica, de Muñoz y Rodríguez, que evalúan la política monetaria de Costa Rica a partir de la estimación de la tasa de interés neutral para los años 2009 al 2018, donde utilizan un vector progresivo estructural imponiendo restricciones de largo plazo, de 1 y 0, como lo hizo en este caso el señor Arreza. De igual forma, también en Nicaragua encontramos el documento del señor Morales 2019, que es del Banco Central de Nicaragua, donde se estiman el impacto de los shocks monetarios en fases de recuperación y contracción económica. En este caso se utiliza también un vector autorregresivo estructural, pero también se utiliza un modelo de Markov switching o de cambio de régimen. También está un documento de la República Dominicana, estimado por Polanco, Evelio Paredes y el señor Francisco Ramírez, que buscan evidencias sobre los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico y los precios, donde también utilizan metodologías de vectores autorregresivos estructurales. Y finalmente también está el señor Wilfredo Toledo del 2013, que hace una estimación a través de vectores autorregresivos estructurales para toda la región de Centroamérica para encontrar cuáles son las fuentes de las fluctuaciones económicas en América Central, si estas fuentes son de corte de la demanda agregada o de la oferta agregada. Entonces, como vemos, son ejercicios muy parecidos que se han hecho en la región, pero el documento del señor Arreza tiene la innovación y el aporte técnico de, además de hacer el abordaje de las restricciones de largo plazo, incluye también el método de sign restrictions, que es, por lo que pude, digamos, averiguar en estos días, no ha sido muy utilizado en la región. Entonces, esa es una innovación importante, ya que es una metodología que tiene muchas ventajas, entre las que me imagino el señor Arreza explicó al presentar el documento, que superan, digamos, el enfoque de las restricciones de largo plazo. Por otro lado, las conclusiones a las que llega el señor Arreza en su documento, que es, digamos, el mayor aporte en la inflación o las presiones inflacionarias en Guatemala por el lado de la demanda agregada, son conclusiones que son ratificadas, digamos, específicamente por el autor Toledo 2013 para el ejercicio de toda la región. Encuentra que para la mayoría de los países de la región, las presiones inflacionarias son de fuentes de choques de demanda agregada. Pasamos a la siguiente, Firmina, por favor. Entre las oportunidades de ampliación del documento o de aplicación del documento a otras áreas, a mí se me ocurrieron estas 4, pueden haber más, digamos, para mí estas fueron las que saltaron a la vista la primera vez que lo leí. La primera es replicar esta investigación a nivel regional, es decir, un documento que se podría replicar para todos los países de la región CAR, para ver, digamos, diferencias, de que hay diferencias en los regímenes de política monetaria, en los regímenes cambiarios que pueden, digamos, afectar las conclusiones. Puede ser que los choques que incidan más en la región sean de oferta agregada o demanda agregada, dependiendo de las características del marco de política monetaria que se tenga en cada país. Por otro lado, también se puede ampliar el análisis del documento no solo a choques de nivel interno o doméstico, como son los choques de demanda agregada y oferta agregada, sino también choques externos. Por ejemplo, hay unos documentos que han preparado en específico, si no me equivoco, para Chile y México. Uno es del SEMLA, de lo que pude leer, que buscan estudiar, digamos, con estas técnicas a través de varias estructurales la transmisión de choques externos, por ejemplo, de Estados Unidos hacia México. Entonces, sería interesante, digamos, hacer ese tipo de análisis también a través de este documento, hacer una ampliación a través de choques externos. También esta misma metodología se podría aplicar para otras áreas, por ejemplo, la política fiscal podría verse cómo afecta las decisiones de política a la inflación y al producto, al comportamiento del producto. Variables del sector externo, tipo de cambio, entre otros. Y finalmente se puede complementar esta investigación o comparar con otras metodologías, ponemos como modelos DSG o modelos bayesianos también, para, digamos, robustecer las conclusiones que se obtienen a través de este documento. Podrían ser ejercicios interesantes que se podrían realizar también a partir de este ejercicio. Finalmente, algunos puntos a considerar, digamos,
no solo para este documento, sino para cualquier otra investigación que se realice de este tipo. En primer lugar, como estamos trabajando con una metodología de series de tiempo, generalmente vamos a caer, cuando nosotros presentamos estas investigaciones, surgen siempre la principal crítica que salta es el tamaño de la muestra o el número de observaciones. En este caso, me imagino que con la exposición del señor Arreaza se habló de este tema, y es que hay 40 observaciones trimestrales que van del 2009 al 2018. Entonces, ese tema puede ser sujeto a crítica, digamos. Sabemos que en la región y, digamos, en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos esta restricción de la cantidad de data con la que podemos trabajar. Y eso no implica que no dejemos de hacer investigación, pero que tenemos que tener, digamos, argumentos o las herramientas cuantitativas o estadísticas para hacer frente a estas situaciones. Entonces, ese es un punto a considerar para un futuro, digamos, cómo argumentar esta situación o cómo mejorar las estimaciones con muestras pequeñas, porque muchas de las metodologías utilizadas requieren generalmente gran cantidad de datos. Recomendaría siempre incluir en los anexos todas las pruebas estadísticas que se les hacen en este caso al par estructural, también a las demás variables hacerles las pruebas de raíz unitaria pertinentes u otros test que puedan ser necesarios para que los lectores o los especialistas o una persona que quiera replicarlos puedan verificar la validez de las conclusiones también. Esto creo que otorga bastante transparencia en este tipo de documentos técnicos. Y finalmente, creo que sería bueno también explicar un poco más a profundidad, no de forma tan extensiva, pero sí especificar un poco el uso de las variables y qué variables se utilizaron. Cuando leí el paper, digamos, cuando vi, por ejemplo, que mencionaban la variable de consumo, me quedó la duda de si era el consumo privado únicamente o si era el consumo total, que incluye el consumo del gobierno, que sabemos que el consumo del gobierno es parte del gasto del gobierno total, que incluye inversión, etc. Entonces, me generó esa duda. De igual forma, por ejemplo, la variación interanual del fondo de recompra. Me hubiese interesado saber más qué es ese fondo y por qué se escogió, digamos, esa variable dentro de esta investigación. No sé, por lo que antes digo, me disculpo porque no pude escuchar la presentación del señor Arreaza, por si acaso digamos, explicó más estos puntos. Entonces, esta sería, digamos, rápidamente los comentarios que tengo sobre el documento. No sé si Juan Carlos quisiera replicar algo a los comentarios de Wilfredo. Sí, muchas gracias, Wilfredo, por los comentarios. Todos son enriquecedores para mejorar el trabajo. Sí, el tamaño de muestra pues, puede generar sesgo por muestra pequeña, pero nosotros consideramos a partir del 2009, para no incluir los efectos, al menos fuertes, digamos, de la crisis financiera a nivel global. Pero sí se hicieron estimaciones con una muestra más grande. Las propiedades del modelo de normalidad, heterocedasticidad, autocorrelación, de estabilidad, sí, no se incluyeron en el paper. Creo que sí es bueno hacerlo, ¿verdad? En los anexos, pero el modelo demostró limpieza en los errores, ¿verdad? Y con base en eso posteriormente se estimaron los impulsos de respuesta para ambas metodologías. Y bueno, sí, también sería importante, no sé, explicar con más detalle, digamos, las variables teóricas para enriquecer el documento. Muchas gracias por los comentarios y creo que va a servir bastante para enriquecer nuevamente el documento y poderlo hacer mejor.